Y ahora que ya sabemos reconocer cuál es la diferencia entre un nodo y una malla, lo que vamos a hacer es comenzar a analizar las leyes de Kirchhoff. Primero vamos a comenzar con la ley número uno, o también conocida como ley de corrientes de Kirchhoff o ley de nodos, ¿ya? Y la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que, vamos a colocar aquí, ¿cierto? Ley de corrientes de Kirchhoff, eso significa LCK. La ley de corrientes de Kirchhoff dice que si uno hace la sumatoria, bien, este es el símbolo sigma, bien, que significa sumatoria, la sumatoria de las corrientes en un circuito, bien, corrientes que aquí se van a simbolizar con una letra K, ok, las corrientes de Kirchhoff, desde la corriente número 1 hasta la corriente n, en este caso que pudieran ser n cantidad de corrientes, ¿ya? Eso va a ser igual a 0. A ver, esto está un tanto complicado, ¿cierto? Si lo explicamos de un modo mucho más sencillo, eh, la primera ley de Kirchhoff nos dice que si nosotros sumamos todas las corrientes en un circuito, el resultado debería ser cero. Eso es una cuestión un tanto extraña, ¿no? Pero aquí hay que poner ojo en algo. Bien, la ley de Kirchhoff, o en este caso la primera ley de Kirchhoff, considera que si uno hace la suma de todas las corrientes, o sea, si uno toma la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar a la corriente n, si es que las hubiera, muchísimas corrientes, todo eso tiene que ser cero. Pero considerando que esta es una suma algebraica, por lo tanto es necesario tener en cuenta los signos de cada corriente. Y aquí es donde entra la parte interesante de conocer cómo se identifica un nodo. Y por eso es que les recuerdo que también se llama ley de nodos. Para entenderlo un poquito más y que quede más claro, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a dibujar un circuito igual al que habíamos analizado anteriormente, bien, así. Y para aplicar este principio o la primera ley de Kirchhoff, R1, R2, R3, el voltaje de la fuente, lo primero que debemos hacer es encontrar dónde están los nodos en nuestro circuito e identificarlos. Aquí yo estoy marcando en rojo, ¿cierto? El nodo 1 y el nodo 2. Por lo tanto, si yo analizo el nodo 1, lo que voy a hacer es aislarlo, o sea, dibujarlo por acá solo. Entonces tenemos R1, el nodo, R3, el nodo, y para abajo, ¿cierto? R2 y el nodo. Las voy a identificar. R1, R2 y R3. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que acá está mi nodo y que yo tengo que evaluar las corrientes que interactúan con ese nodo. Entonces, la corriente de R1 interactúa con ese nodo porque llega hasta ese punto. Luego la corriente de R2 también es importante porque interactúa con ese nodo, sale de ahí. Y la corriente de R3, que también sale de ese nodo. Y aquí es donde hay que poner especial y mucha atención en que Kirchhoff, ¿cierto?, hace referencia a que la cantidad o el símbolo que va a adquirir cada una de estas corrientes tiene relación directa con la forma en que interactúa con el nodo. Y es así como nosotros, al aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff, decimos que cuando una corriente entra a un nodo, como es el caso de la corriente R1 acá, ¿cierto? Cuando la corriente está entrando al nodo, es una corriente que se va a considerar con un símbolo positivo. ¿Ya? Es como si fuera una corriente que está sumando al nodo. En cambio, las corrientes que salen del nodo se van a considerar corrientes con símbolo negativo. Y de este modo yo voy a poder, ¿cierto?, tener una referencia más clara de cuál es el signo de cada una de esas corrientes. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué diablos necesito saber yo eso? Bien, porque si yo quiero aplicar el principio de Kirchhoff que dice que la sumatoria de todas las corrientes es igual a cero, ¿ya?
esta sumatoria tiene que ser una sumatoria algebraica donde se consideren los signos de cada corriente. Entonces yo podría decir perfectamente que para el nodo 1, ¿cierto? En el caso del nodo 1, la sumatoria de las corrientes debería ser 0. ¿Por qué? Porque es una ley que se aplica a los nodos. Entonces yo digo que la corriente de R1 más la corriente de R2 más la corriente de R3 debería dar como resultado 0. Y esto es bastante extraño, ¿cierto? Porque uno entiende que las corrientes, ¿cierto? Son números positivos, pero como acá ya declaramos que algunas entran y otras salen, que algunas tienen número positivo y otras negativo, ¿cierto? Lo que yo tendría que hacer ahora entonces es cambiar el signo de aquellas que salen. Entonces, como R1 entraba, la voy a mantener positiva, la corriente de R1. Luego, como R2 salía, le voy a cambiar el signo y la voy a colocar en negativo, R2. Y como R3 sale, también le cambio el signo y la dejo en negativo. Ojo, no es que esto sea una cuestión antojadiza, ¿bien? Sino que más bien lo que yo estoy haciendo es sumar algo negativo. Sumar algo negativo, por lo tanto, si yo sumo un número que en definitiva es negativo, es como si lo estuviera restando. Por lo tanto, no es que ese signo más desaparezca, sino que más bien simplemente estoy haciendo una especie de truco algebraico y quitando el más, ¿ya? Quitando ese más, porque en realidad estoy sumando algo negativo que en definitiva sería una resta, ¿ok? Sigue siendo un tanto complejo, está un poco enredado, pongámosle número para que esta cuestión sea mucho más fácil de entender, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, fíjense, la corriente de R1 era de 8 amperes y la corriente de R2, perdón, la corriente de R3 era de 2 amperes y la corriente de R2 no la conozco. Entonces, para que este ejemplo cobre sentido, voy a utilizar las leyes de Kirchhoff para resolver esa incógnita. Bien, ahora, desde el punto de la lógica sería bastante sencillo, bien, entender qué es lo que ocurre, debido a que, si ustedes se dan cuenta, bien, la corriente que entra al nodo son 8 amperes, y en este nodo esa corriente se divide, y por un lado salen 2, y por el otro lado deberían salir la diferencia, que en este caso sería 6 amperes. Bien, es como si se tratase de una manguera de agua. 8 litros que entran por un lugar y luego 2 litros salen por uno, o sea, por uno de los extremos, y la diferencia, que serían los 6 litros que quedan, ¿cierto? Tendrían que salir por el otro. Esto es igual, ¿ya? Por lo tanto, vamos a darle sentido utilizando las leyes de Kirchhoff y lo vamos a aplicar. Entonces nosotros vamos a decir que para el caso del nodo 1, ¿ok? Para el caso del nodo 1, las suma de la corriente de R1 más la corriente de R2 más la corriente de R3 debe ser igual a 0. Y de esta forma yo estoy planteando la ecuación. Esta sería la ecuación del nodo, y es súper importante, siempre debo plantearla. Luego puedo reemplazar, y digo, la corriente de R1, ¿cuánto era? 8 amperes. ¿Era positiva o negativa? ¿Está entrando o saliendo del nodo? Es positiva. Por lo tanto, aquí debería ir un más, que en realidad no se pone, porque cuando los números son positivos, ¿cierto? No se les anda anotando más a cada uno de los números que sean positivos, ¿ya? Sobre todo cuando estoy en el comienzo. Luego, digo, la corriente de R2, ¿cuánto era? Es una incógnita. Por lo tanto, como no la conozco, la voy a anotar aquí sin ningún valor como corriente de R2. Ahora, la pregunta es, ¿esa corriente entraba o salía del nodo? Como está saliendo del nodo, ¿ya? Es negativa. Y le coloco el símbolo ahí, porque la corriente R2 es negativa. Luego, la corriente de lo mismo. ¿La conozco? Sí, en este caso sé que es 2 amperes. ¿Entraba o salía del nodo? Sale, por lo tanto es negativa. Y luego, cuando ya no tengo más corrientes que intervienen en el nodo, igualo a 0.
Eso significa que esta ecuación es una igualdad. Bien, entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es despejar la ecuación para resolver la incógnita. En este caso la incógnita es el valor de la corriente 2. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace esto? Bien, el truco algebraico en realidad es bastante sencillo. Como lo que me está dando aquí es la corriente de R2, yo voy a aplicar a ambos lados de la igualdad el mismo símbolo. ¿Ok? En este caso, como lo que me molesta aquí es IR2 negativo, yo voy a tomar, ¿cierto? Y voy a sumar IR2. Entonces, este IR2 se suma de este lado de la igualdad y también de este lado de la igualdad, para así mantener esta igualdad en equilibrio. Entonces, fíjense, tengo 8 amperes menos IR2 menos 2 amperes, y aquí aplico la suma, más IR2. Luego tengo el es igual, y tengo el 0, que era la parte original, y aplico la suma, más IR2. Si yo hago esto en ambos lados, fíjense, coloqué el IR2 en ambos lados de la igualdad no queda afectada, porque le estoy agregando un componente, ¿cierto?, a ambos lados. Bien, pero eso es matemática que ustedes ya conocen. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Resolverlo. Si se fijan, aquí tengo un menos IR2 y aquí tengo un más IR2. Por lo tanto, entre ambos se anulan y este lado de la ecuación me queda simplemente como 8 amperes menos 2 amperes. Es igual, y acá me queda un 0 más, por lo tanto el 0 no sirve, ¿cierto? Y me queda IR2. ¿Por qué es solito? Porque tenía un símbolo más aquí que no se coloca. Positivo, ¿cierto? Entonces, la ecuación es bastante sencilla, ahora simplemente resuelvo y sé que 8 amperes menos 2 amperes es 6, ¿cierto? Y eso sería el valor de IR2. Por lo tanto, he demostrado, utilizando la primera ley de Kirchhoff, o la ley de corrientes de Kirchhoff, que cuando en un nodo entran 8 y por el otro lado salen 2, la diferencia, que en este caso sería la corriente de acá, son 6 amperes. ¿Ok? Espero que les haya servido mi explicación. Bien, luego, como siempre, les voy a dejar un ejercicio.